Tecnologías antiguas que parecen venidas del futuro. Sin duda alguna, pensar en nuestras vidas sin la tecnología es muy complicado, ya que actualmente todas las cosas que hacemos involucran de una manera u otra una invención tecnológica. Quizás cuando hablamos de tecnología, lo primero que se te viene a la mente es el smartphone que tienes en tus manos o la computadora donde estás viendo este video, pero la tecnología es mucho más que eso. La tecnología son todas aquellas innovaciones que utilizamos para facilitar una tarea que hacemos en el día a día, ya sea física, comunicativa o incluso intelectual. Desde este punto de vista podemos ampliar la noción que tenemos sobre la tecnología, dejando la vieja idea de que solamente son los productos más innovadores del mercado, como lo pueden ser los últimos procesadores de las computadoras. De esta forma, la tecnología también es la ropa que utilizas todos los días, hasta incluso el lenguaje que utilizamos para relacionarnos los unos con los otros. Sin embargo, es sumamente claro que la tecnología ha estado vinculada con las herramientas desde la aparición del ser humano. De hecho, la primera herramienta tecnológica que quizás cambió el mundo es la rueda. Sin embargo, según lo que te conté anteriormente, nos hace pensar que sin una tecnología como lenguaje, quizá la rueda hubiera carecido de sentido. El día de hoy en este video te contaré algunas tecnologías que son tan sorprendentes que parecieran ser adelantadas a su tiempo y que incluso hoy en día parecen haber sido venidas del futuro. No hay que ser muy listo para saber que todo el metal se oxida y termina por corroerse. Incluso tú mismo pudiste haber perdido un objeto valioso debido a no darle el mantenimiento que requería, y como consecuencia del ciclo natural de los metales, este terminó por oxidarse y siendo inutilizable. Por eso, el pilar de hierro de Delhi se sale de nuestro entendimiento y parece haber sido construido con un elemento venido del futuro. Esta tecnología fue construida en la India, fuente de una gran cantidad de innovaciones tecnológicas que seguimos utilizando hoy en día. Una que llama profundamente la atención es esta columna de hierro que alcanza los 7 metros de altura y que, para haber sido construida hace más de 1600 años, su estado actual es impresionante. Lo impresionante es que este pilar de casi 6 toneladas aún no se oxida, y es un objeto que aún llama la atención de muchos profesionales y estudiosos de la metalurgia. Este pilar fue construido como parte de un templo hinduista que fue construido durante la dinastía Maurya, el imperio que unificó la India. Hoy en día el pilar de hierro es el único que queda en pie de ese monumento. Años más tarde, Qutb-ud-Din Aibak, sultán de Delhi, construyó el complejo Qutb, un complejo de construcciones, entre ellos una mezquita que rodea el pilar de hierro. Lo impresionante del pilar de hierro de Delhi es que es de gran pureza y este hierro forjado está compuesto con una composición baja de azufre y alta en fósforo. Esta combinación produce que el metal sea de difícil corrosión, lo que demuestra el elevado nivel de metalurgia que alcanzó la India durante esa época. Otra de las grandes incógnitas sobre la tecnología del pasado, que hoy en día sigue sin tener respuesta, es el disco de Festo, un objeto encontrado al sur de la isla de Creta en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier. Este disco de arcilla sigue llamando la atención de muchos expertos, ya que en ambas caras contiene grabados jeroglíficos que entre ellos forman una espiral. Lo intrigante es su significado, que actualmente no se conoce con exactitud. Algunos estudiosos creen que fue construido durante la Edad de Bronce, mientras que otros arqueólogos consideran que el disco de Festo no es más que un fraude. Algunos estudios arrojan que este disco fue construido por la cultura minoica, que se desarrolló durante los años 2700 y 1450 a.C. Tal es la antigüedad de esta escultura, que es considerada la primera civilización avanzada en Europa, cultura a la que Festo era la ciudad más importante. Este disco cuenta con 61 jeroglíficos que no han sido decodificados en su totalidad, pero lo que se ha logrado decodificar cuenta la historia de una diosa embarazada, lo que quizá pudiese ser la historia del origen de la humanidad. Otra de las culturas europeas más importantes de la historia es la cultura romana, ya que fue la fuente de la cultura occidental y muchas de las cosas que hoy en día vivimos provienen de ellas, como las leyes. Por la gran importancia que tiene la cultura romana, no es de sorprender que una de sus tecnologías sea considerada impresionante aún en la actualidad. Estamos hablando del dodecaedro romano.
Este pequeño objeto es encontrado a lo largo del continente europeo y está conformado por 12 caras pentagonales que tienen un hueco circular en su centro. Además, este complejo objeto tiene pequeñas perillas redondas en sus ángulos. Se han encontrado varios dodecaedros creados en bronce, pero también hay algunos ejemplos construidos en piedra. Hay más de 100 dodecaedros romanos encontrados en diversos países de Europa, como España, Italia, Hungría, Francia y Alemania. Se estima que fueron creados en los siglos II y III después de Cristo y su tamaño apenas alcanza los 11 centímetros. Parte de lo que ha causado gran intriga entre los estudiosos, por supuesto, es su función. No se ha logrado descubrir alguna conexión directa con la cotidianidad de los romanos y tampoco es que tuviese un fin político, económico, religioso o ritual. Sin embargo, algunos creen que existen tantos dodecaedros porque tenían muchos usos, ya que podían servir de contadores, calendarios agrícolas o como calibradores de tuberías. Otro aspecto enigmático del dodecaedro romano es la forma en la que pudieron ser construidos, ya que sus ángulos son exactos, además de que sus lados son perfectamente simétricos. Si a eso añadimos las pequeñas perillas que tiene en cada una de sus intersecciones y su tamaño, es fácil imaginar que su fabricación pudo ser bastante compleja, pero es sumamente difícil imaginar que en esa época se tuviera la tecnología y la precisión para crear objetos tan perfectos. Finalmente vamos a hablar de uno de los objetos de los cuales llaman profundamente la atención porque no tiene una utilización práctica encontrada. En este caso hablamos de las esferas de piedra de Costa Rica, que en 1939 fueron encontradas por una compañía de plantación de bananas llamada Standard Fruit Company. Durante su exploración para plantar plátano en la selva sur de Costa Rica, encontraron unas esferas de piedra fabricadas antes de la conquista de América. Estas esferas se han seguido encontrando a lo largo de Costa Rica, pero el gran misterio es encontrar el uso, ya que al haber tal cantidad de esferas, significa que tenían una importante función en la sociedad de su tiempo. Estas esferas varían mucho su tamaño, las hay desde los 7 centímetros hasta más de 2,5 metros de diámetro. Algunas de ellas pueden pesar más de 16 toneladas. De hecho, el peso es una de sus grandes interrogantes, ya que una fabricación de una esfera de tal magnitud es sumamente compleja. Debido a las variaciones de tamaño, una de las hipótesis sobre el funcionamiento es que se utilizaban con fines políticos para distinguir a las personas y servir de símbolo de jerarquía, rango y poder político. Sobre su construcción, se especula que se hacían con grandes bloques de piedra que se trasladaban hasta el lugar donde finalmente iban a ser colocadas. Su traslado sería mucho más fácil en bloques completos de piedra, ya que se tenían más puntos de agarre, lo que permitía que un conjunto de seres humanos lo pudiera transportar. Se cree que se tallaban con otras herramientas de piedra como martillos y otros aditamentos que permitían darle el acabado final a la piedra, con una pequeña piedra mucho más fina que permitía el pulido. Sin embargo, la fabricación y el uso exacto de estas piedras sigue siendo enigmática, y aún nos genera gran curiosidad saber cómo personas podrían construir esferas tan perfectas y de tal tamaño. Cuéntanos qué te han parecido estas tecnologías. ¿Te imaginas algún uso que pudieron haber tenido en el pasado? ¿Qué te ha parecido nuestro video de hoy? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.